Había llegado a la cúspide de mi desarrollo profesional, había alcanzado el lugar donde quería estar después de mucha proyección de mi carrera profesional. Llegué ahí y me di cuenta que no lo quería. A nuestra mente le encanta crear escenarios terribles porque quiere que nosotros no nos expongamos. No quiere que nos pase nada malo. Entonces evita, es una experta evitadora. Evita que nos vaya mal, evita que algo nos lastime, evita que nos pase nada porque nos quiere preservar. Pero en esa preservación es que nosotros no accionamos, y al no accionar no cambiamos nada de lo que queremos para nuestra vida realmente. Una forma para empezar a salir de este piloto automático es empezar a hacernos las preguntas correctas. ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo la vida? El día último de mis tiempos, cuando mire hacia atrás y yo viva todos los días que estoy viviendo de la forma en la que estoy viviendo hoy, cuando mire hacia atrás, ¿voy a mirar con orgullo o con arrepentimiento? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Conexión, el espacio donde abrimos preguntas, buscamos sentido y nos animamos a mirar más allá de lo que se ve. En el episodio de hoy tengo el orgullo y el placer de compartir el espacio con Sofía Contreras. Sofía es CEO y fundadora de Mastery House, una consultoría de negocios que tiene más de 12 años de experiencia. Más de 18.000 alumnos pasaron por su academia y hoy día su comunidad supera el 1.000.000 de personas en redes sociales. Además, es la creadora del podcast Pasá a la Acción, que es uno de los más escuchados en Latinoamérica, y es autora del libro con el mismo nombre que se agotó en preventa y que ya es un bestseller. En esta charla con Sofía abordamos un montón de temas que nos incomodan, pero que justamente poder conectar con esa incomodidad nos hace pasar al siguiente nivel. Hablamos de cómo salir del piloto automático, de cómo usar el miedo como brújula, del verdadero significado del éxito, del valor de la autoconfianza y cómo cultivarla, y cómo conectamos con el compromiso interno y para qué. También del dolor que muchas veces implica arriesgarnos y exponernos al cambio. Y por sobre todo, de la importancia de vivir en coherencia con lo que deseamos y con quienes somos. Te invito a que escuches esta conversación que incomoda, que despierta y que seguramente al final de esta charla te va a invitar a pasar a la acción. Bueno, Sofi, bienvenida. Gracias por ser parte de este primer episodio en este regreso del podcast. Gracias, qué honor estar en el primer episodio de regreso. Es un honor, sos gran parte de haber pasado a la acción a concretarlo, y tengo que decir que además de la era anterior de este podcast, que tiene más de 60 entrevistas en el canal de Spotify, sos el episodio más escuchado. Sigue siendo, así que bueno, es un gran regreso, un honor. Hermoso. Bueno, esperemos lograr un gran impacto con este también. Seguro que sí, no tengo dudas, pero bueno, ya todo eso significa un montón para mí, así que gracias por estar acá. Y bueno, encontrarnos también en contexto de, y lo tengo acá, Pasá a la Acción, del lanzamiento de tu libro, que fue éxito de ventas en preventa, agotó en preventa. Éxito de venta en preventa, agotó y ya es un bestseller. Al día de hoy ya vendimos más de 10.000 libros. Impresionante. Que además batió récords de la historia editorial. Sí, en cantidad de libros vendidos en una preventa. Impresionante. Bueno, sí, qué lindo. Una locura. Qué lindo, qué importante y bueno, y qué misión que tiene este libro, que es un poco también de lo que quiero que conversemos hoy, además de otro picadito de temas ahí que tengo preparado, porque siempre es un placer charlar con vos y poder aprender también de todo tu recorrido, de todo lo que lees, de todo lo que compartís, que inspira un montón y definitivamente nos impulsa a los que te escuchamos a pasar a la acción. Y bueno, el comienzo de tu libro justamente tiene una pregunta que interpela un montón. Y arranca ahí, ¿no? Con una piña al centro. Y es bueno, ¿a qué viniste a este mundo? ¿No? Decís, bueno, no viniste a vivir la versión de otras personas de cómo debería ser tu vida, sí viniste a crear y a vivir la vida que querés, ¿no? Palabras textuales. ¿Vivimos en piloto automático? Vivimos en piloto automático. Cada vez vivimos en un piloto automático aún mayor por el mundo que nos rodea, por la aceleración de la tecnología, por la comparación constante con otras personas en redes sociales, por nuestra familia, por nuestros amigos, por lo que significa vivir una vida exitosa. Y en este vivir en piloto automático es que vamos por la vida, transitándola, sin frenar, a preguntarnos si realmente la vida que estamos viviendo es la vida que deberíamos vivir. Se nos va la vida viviendo en piloto automático. Por eso este libro es una invitación a frenar. Es a frenar, a profundizar en sus palabras, porque es una invitación a conocernos a nosotros mismos y que en ese conocernos a nosotros mismos
podamos empezar a crear la vida que realmente merecemos vivir. Qué lindo eso que decís. Es en algún punto, ¿no? Como esperanzador para cuando muchas personas, digo, escuchamos que piensan, bueno, esto es así, ¿no? El contexto es esto es así, y la vida es esto, ¿no? Y quedarnos ahí. Entonces la pregunta es si esto del piloto automático está un poco tan estandarizado y es parte, ¿cómo nos despertamos? ¿Cómo rompemos, cortamos el piloto automático? Eh, Aristóteles decía que la calidad de nuestra vida tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos. Y Tony Robbins lo reformuló y dijo que la calidad de nuestra vida tiene que ver con la calidad de las preguntas que nos hacemos. Este libro debe tener más de 300 preguntas adentro. Una forma para empezar a salir de este piloto automático es empezar a hacernos las preguntas correctas. Por eso el libro empieza con una pregunta. Y empieza con una pregunta que es una pregunta que te deja offside. Te empieza ya desde la primera oración a frenar. Te empieza a decir, ¿qué vida estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo la vida? Para empezar a cambiar y a reformular el día a día que estamos transitando, primero tenemos que empezar a entender si ese día a día está a la altura de la vida que queremos. Y una de las principales preguntas que nos tenemos que hacer es cómo estoy viviendo y si la forma en la que estoy viviendo es la vida que quiero el día último de mis tiempos, cuando mire hacia atrás y yo viva todos los días que estoy viviendo de la forma en la que estoy viviendo hoy. Cuando mire hacia atrás, ¿voy a mirar con orgullo o con arrepentimiento? Es interesante, ¿no? Porque hablas del futuro y pienso en ese yo del futuro y en general tendemos a ser como muy benevolentes con el del presente. Total, el del futuro en algún momento será y en realidad ese futuro se construye en este presente y en lo que es un día a día hoy, ¿no? Se construye en este presente y llega más rápido de lo que pensamos. Yo Otra. chasqueé los dedos y de repente tengo 36 años. Y el último recuerdo es como si hubiese tenido 30 anteayer. En realidad, los últimos 6 años pasaron así y el tiempo empieza a pasar cada vez más acelerado y la vida es cada vez más acelerada. Vivimos en un mundo muy acelerado y también al estar tan sumergidos, inmersos en este piloto automático, en el seguir en el día a día sin realmente frenar a preguntarnos cosas, la vida se pasa aún más rápido. Este es el mejor momento que tenemos, sea la edad que tenga la persona que esté escuchando esto ahora, para frenar y empezar a replantearse la vida y empezar a tomar control de sus días. Porque el control lo podemos tomar, no estamos a merced del contexto. El contexto sucede, pero hay cosas que nosotros todavía podemos controlar de muchas cosas que suceden alrededor nuestro. Solamente que nuestra mente nos engaña para creer que no podemos. ¿Es nuestra mente? ¿Son nuestras creencias? ¿Es nuestra historia, nuestro background? Es nuestra historia, son nuestros traumas, es nuestra familia, son nuestras relaciones, son los entornos que habitamos, las personas que nos rodean. Todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida va configurando la persona que somos al día de hoy. El segundo paso, porque ya hablamos del primer paso, una vez que nos empezamos a hacer las preguntas correctas, es empezar a profundizar en las respuestas a esas preguntas. La parte de crear la vida que merecemos vivir tiene mucho que ver con crearnos a nosotros mismos, tiene todo que ver con crearnos a nosotros mismos. Bernard Shaw dijo que la vida es más sobre crearse uno mismo que sobre encontrarse uno mismo. Nosotros nos tenemos que crear a nosotros, pero para eso hay que ir profundo en un camino de autodescubrimiento y autoconocimiento. Y ese es el camino que más miedo da. Y es el camino que la mayoría de las personas evitamos, plural, porque yo también lo tapé durante muchísimo tiempo, persiguiendo mi versión de éxito, que era la que yo creía que era la que quería. Y al tapar lo que realmente queremos, lo que realmente queremos ser, y también las cosas difíciles que tenemos de trabajar sobre nosotros mismos, que no permitimos que salgan a la luz porque duelen, cuando empezamos a profundizar ahí, cuando empezamos a develar esto, es que realmente podemos ver también las posibilidades, las oportunidades, las formas diferentes de ver el mundo, los caminos que se crean, los caminos que se abren. Y ahí tenemos la oportunidad, por un lado, de decidir, esa oportunidad la tenemos todos, y por el otro lado, la de accionar. Decidir, generalmente, es la parte fácil. Dentro de lo difícil de las cosas, porque también me han dicho que no, bueno, a mí en realidad lo que más me cuesta es decidir.
Bueno, si te cuesta decidir, accionar es aún más difícil después. Y mantenerte accionando a lo largo del tiempo en esa decisión que tomaste. Entonces, por eso este libro también se llama Pasa a la acción. Es un título muy pragmático Ujú. porque habla del accionar, porque primero tenemos todo un proceso de conocernos a nosotros mismos, de autodescubrimiento, de entender, y en ese entender decidir, y luego de ese decidir está toda la metodología de cómo podés accionar de forma constante a lo largo del tiempo. Y en ese accionar es que nosotros vamos viendo los resultados de nuestras decisiones, de lo que hacemos en el día a día y cómo se va creando la vida que queremos vivir. Claro, en definitiva, cómo se va transformando esa realidad, ¿no? Que trasciende, como decís vos, el contexto, las creencias, lo que nos dijeron. Me quedo en esto del autoconocimiento y en hurgar un poquito ahí y en qué es lo que hace que a la gran mayoría nos cueste mirarnos, ¿no? Dijiste ahí en una parte, bueno, duele, sí, es incómodo, digo, pero ¿qué es lo que hace que, que lo evitemos, digo, cuando está la llave un poco ahí, ¿no? Y lo que hace que lo evitemos es el dolor. Es el dolor de entrar en esos lugares profundos de cada uno de nosotros. Es el conocernos a nosotros mismos y conocernos en nuestra parte también oscura, en nuestra parte dolorosa, en cosas que de forma consciente o inconscientemente la mayoría de las veces tapamos o no entendemos. Por eso también el libro, en una invitación muy específica, mando a las personas que hagan terapia, literalmente que vayan a hacer El terapia. libro te ayudas un poco a hacer terapia y te la llevas esa sesión, a sesión, alguna de Definitivamente las sí. preguntas, pero tal Y cual, al está mismo bueno. tiempo, hace falta un acompañamiento y una perspectiva externa. Llámalo terapeuta, llámalo coach, llámalo persona que te ayuda a entenderte desde A afuera con una pensar. perspectiva que no es Sí, estar adentro de tu mente. Lo que importa es que des el paso de vos querer hacerlo y de empezar a profundizar ahí. Porque la forma en la que nosotros podemos empezar a entender el mundo que nos rodea es entendiéndonos a nosotros mismos, porque el mundo es un reflejo de cómo nosotros percibimos las cosas. El mundo no es como es como somos. Y si no entendemos cómo somos, ¿cómo vamos a entender el mundo que nos rodea? sí, es cierto, es cierto. Y yo siempre digo, ¿no? Que una vez que la ves, sea en una terapia, en un coaching, en una sesión o en escuchando una charla que te hace hacer un clic, ya no te podés hacer el tonto o la tonta, ¿no? Es como una vez que el clic está hecho, ya no hay vuelta atrás. Después accionar será otra historia, pero hay un poco un antes y un después cuando uno se confronta con algo que tiene que ver, ¿no? Por eso creo que es muy valioso estas preguntas disparadoras que están a lo Sí. largo de todo el libro, cómo lo arrancás. Y también hay otra que creo que también es muy valiosa, y está al comienzo, que tiene que ver, y lo mencionaste recién, trajiste la palabra, con esto de qué es nuestra idea del éxito, como revisar primero qué es el éxito para nosotros, ¿no? ¿Y Sí. por qué empezar por ahí? ¿Por qué empezar por ahí? Porque a lo largo de nuestra vida, con toda la configuración que traemos de todo el entorno en el que vivimos, nuestra familia, las estructuras que atravesamos, escuela, familia, trabajo o cualquier tipo de educación que hayas tenido, todo eso nos va configurando y nos va haciendo, dando una bajada de lo que es el éxito Ujú. y cuál es el éxito aceptable a nivel social. Y todos tenemos un colectivo entendimiento de lo que es versión de éxito. Y entra en Es ciertas cierto. categorías. ¿Cómo se ve el éxito? ¿Tenés dinero? ¿Tenés fama? ¿Tenés poder? ¿Tenés algún título de una universidad o institución educativa Sí, prestigiosa? ¿Tenés una apariencia hegemónica? Entonces, el éxito entra en alguna de estas categorías, el socialmente extendido. Seguramente que yo cuando dije esto, alguna persona debe haber venido a la mente cuando hablamos de éxito, de lo que es el éxito para vos, como pensás en un ser humano y decís, bueno, que esta persona es exitosa, y seguro que entra en alguna de estas categorías. Y todos, a lo largo de nuestra vida, vamos apuntando hacia la versión de éxito socialmente aceptable, que hay varias versiones. Familia, casa, perro, trabajo, cierta educación, cierta cantidad de dinero, cierto barrio en el que vivís, y del micro entra en el macro, que son estas categorías. ujú, Yo a lo largo de mi vida perseguí una de esas versiones de éxito que tenía que ver con el éxito profesional, que tenía que ver con el crecimiento en mi trabajo y con ir escalando en los distintos hitos de mi carrera profesional. Era una sola cosa
a la que estaba atada toda mi vida. Toda entera mi vida estaba atada a mi éxito profesional. Todo lo que hacía tenía que ver con eso. Las personas con las que me relacionaba, los lugares donde vivía, el tiempo que pasaba con distintas personas, y lo que elegía hacer y no hacer. Entonces, en un momento de mi vida, llega a mí un ejercicio que se llama la rueda de la vida, que me ayuda a visibilizar cómo estaba mi vida en ese momento. La rueda de la vida es un círculo que lo divide y dice, bueno, a ver, familia, trabajo, dinero, relaciones, crecimiento profesional, etcétera, etcétera. Y vos tenés que colorear a ver qué tan, qué tanta satisfacción sentís en cada uno de esos. Claro, yo cuando hago el ejercicio y me pongo a colorear, mi rueda estaba destrozada. No rodaba, no iba a ningún lado, o sea, no servía para nada. Lo único que tenía grande y alto en ese momento era mi desarrollo profesional. Exacto. Era lo que tenía más completo, pero el vínculo con mi familia, el vínculo con mis amigos, pareja, salud, dinero, todo estaba destrozado. Porque había hecho una carrera profesional muy buena, que no era paga para, muy buena paga para nada, ni me permitía conectar con otras cosas, porque estaba 24/7 en mi trabajo y haciendo cosas del trabajo. Y en ese momento me cayó una ficha muy grande de que toda mi vida rondaba alrededor de mi trabajo. Y cuando llegó un momento en mi carrera en el que yo decidí dejar el camino que había elegido seguir durante casi 10 años de mi vida, que había llegado a la cúspide de mi desarrollo profesional, había alcanzado el lugar donde quería estar después de mucha proyección de mi carrera profesional, llegué ahí y me di cuenta que no lo quería. Y cuando llegué ahí y me di cuenta que no lo quería, tuve una crisis muy grande, una crisis de identidad muy grande. Y hablando con un amigo me dice, y sí, ¿cómo no te vas a sentir así si toda tu vida es el trabajo? Claro, y el identificarnos con un solo dominio de nuestra vida, como es lo que propone la rueda, también hace que si en algún momento tu trabajo ya no te identifica quién sos, ¿no? Sabes Exacto. que a mí me encanta esa anécdota tuya, la conocía, la tenía también registrada en el libro y te he escuchado compartirla y siempre me conmueve, porque yo tuve un clic muy parecido a mis 28 más o menos y parte de toda la primera parte de mi carrera como periodista estuvo enfocada en turismo, en viajes, gastronomía, que son cosas que sigo haciendo en otra medida en este momento. Pero en aquel momento, cuando hago la rueda, que fue la primera vez que me la presenta una amiga que estaba estudiando coaching, yo estaba en el pico de viajar, ir, venir, que era como, no paraba, ¿no? En el pico de mi carrera en Sí. ese segmento. Y me acuerdo que había cosas que sabía, pero claro, la rueda me lo puso de frente. Y fue que yo le tuve que poner un puntaje a cada dominio y en ocio era 0, porque no me acordaba cuándo había sido la última vez que me había tomado vacaciones. Y la gran ironía era que yo me dedicaba Al a turismo. mostrarle a la gente cómo disfrutar. Y yo no tenía ni idea cuándo había sido la última vez que me había tomado vacaciones, Sí. ¿no? Y en esa incoherencia ahí se quebró mi propia rueda, ¿no? Es decir, yo no puedo ser incoherente, ¿no? Y creo que ahí cuando logramos conectar con qué es incoherente, que está siendo incoherente en nosotros, es donde se hace un clic, ¿no? Y eso escuchaba Sí. cuando contabas esto. Y lo más incoherente, lo más irónico de todo es que mientras vos sentís que estás en la cúspide del éxito de tu carrera, y la cúspide del éxito vamos a llamarle, Ujú. y todo el mundo ve lo exitosa que sos, al mismo tiempo tu vida está destrozada. Y Como el eso es lado lo que no se oscuro ve. del éxito, ¿no? Sí, y eso es lo que no se ve y lo que también las Claro. personas tienen que empezar a autofiltrarse cuando ven Mm, personas en redes sociales y empiezan a sí. decir, no, esta persona tiene esto perfecto, mira qué bien que le va acá, mira qué bien que le va allá. Las redes sociales son un corte y una edición de lo que queremos que el mundo vea, nada más. Entonces, por eso es tan importante evitar la comparación, no solo en redes sociales, sino en cualquier otro entorno de la vida, mirarnos a nosotros y evitar sacar conclusiones también de la vida de otras personas, porque realmente no sabes lo que le está pasando a esa persona. Esa idea de lo maravillosa que es su vida que vos pensás, en realidad tiene muchísimo detrás que no se ve para nada. Sí, yo creo que en todas las partes de nuestra vida, en todos los ámbitos, editamos quiénes somos. De alguna manera lo que tiene es que las redes son más masivas y que tienen esta tendencia a mostrar la mejor parte, ¿no? Lo Sí, lindo, la vidriera, sí, ¿no? Y que sí, que hay uno de los grandes poderes de estos tiempos es justamente esa capacidad de discernimiento y de no olvidarnos que lo que se ve ahí, que parece una tontería decirlo, pero que nos lo olvidamos,
es eso, es un fragmento de la vida Un de esa píxel. persona, un píxel, me gusta, solo un píxel. Sofi, hay algo, vos hablas en el libro, tomás el tema también de las emociones, ¿no? Y me venía una enseguida cuando pensaba en esta etapa de nuestra charla, en este un poco como ir haciendo como el recorrido de qué pasa cuando hacemos este proceso, que muchas veces cuando queremos subir un siguiente escalón, hacer un cambio, trascender a lo que estamos viviendo, pasar al siguiente nivel, aparece el miedo. ¿Qué nos pasa con eso? ¿Cómo vencemos esa primera resistencia? ¿Qué te viene a la mente, digo, cuando aparece el miedo? Yo creo, desde lo personal, que nada importante en la vida es sin miedo, pero a veces el miedo es una frontera. Sí, a veces el miedo es una... El miedo, no sé si a veces... El miedo es una frontera que hay que atravesar. Mm. Es algo a atravesar, a entender, también a develar. El miedo es un indicador. El miedo es un indicador de que algo es importante para nosotros de alguna forma. Por eso es tan importante y es uno de los ejercicios que planteamos en el libro. Digo planteamos porque el ejercicio lo traigo de una de las personas para mí es un referente en esto, que es Tim Ferriss, y que él hizo un ejercicio y tiene una charla TED que habla sobre que lo importante no es definir tus metas, es definir tus miedos. Entonces vos no tenés que pensar en qué es lo que querés lograr, sino que tenés que pensar en el miedo que te está impidiendo lograrlo. Porque si podemos destrabar ese miedo, podemos alcanzarlo. Entonces cuando no estás haciendo algo, no estás accionando, identificas que es miedo, lo que tenemos que empezar es a develar ese miedo. ¿A qué le estoy teniendo miedo específicamente? ¿Quiero cambiar de trabajo o quiero empezar un emprendimiento? Me quiero ir de trabajo en relación de dependencia, quiero empezar un emprendimiento y tengo miedo. Bueno, ¿de qué tenés miedo? Lístalo. Tengo miedo de quedarme sin plata, tengo miedo de que el emprendimiento no funcione, tengo miedo de no poder pagar el alquiler, tengo miedo de que me vaya mal y la gente me vaya a juzgar, tengo miedo de que me voy a ir de una empresa de la cual estoy hace 15, 20 años para empezar un negocio que no sé cómo le voy a ir y esto me da estabilidad, me da seguridad. Entonces empezás a listar todos tus miedos. Lo siguiente que haces con los miedos es empezar a entender cómo podemos hacer para mitigar eso que pensamos que va a suceder. Decimos, bueno, supongamos que me voy de la relación de dependencia, abro mi propio emprendimiento y me va mal. Me va mal, me fundo. ¿Cómo puedo hacer para volver a mi estado anterior? ¿Cómo puedo hacer para minimizar el riesgo de que esto suceda, fundirme o que me vaya mal? ¿Cómo puedo hacer para mitigar esto que estoy pensando que va a salir tan mal? Entonces decís, bueno, a ver, si me va mal, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo volver a la relación de dependencia, tengo que armar un CV, tengo que ya tener una lista de contactos de personas a las que voy a empezar a mandar mensajes cuando salga de acá y tengo empresa tal, tal y tal, por ejemplo, para ya volver. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, me puedo armar un fondo de emergencia de 10 meses o 12 antes de salir a armar este negocio y si en esos 10, 12 meses esto no funciona, vuelvo a la relación de dependencia, por ejemplo. Puedo pedir dinero prestado a un familiar para que me ayude con el emprendimiento, en todo caso, y no pedírselo a un banco, a una persona de mucha confianza, y ir a hacer un acuerdo y ir volviéndolo en muy cómodas cuotas a lo largo del tiempo, por más de que me pase A, B o C. Entonces, lo que empezás a hacer ahí es a bajar el miedo que te da que te vaya mal porque ya tenés una acción asociada a cómo hacer que si sucede eso no es tan terrible en realidad. A nuestra mente le encanta crear escenarios terribles porque quiere que nosotros no nos expongamos, Mm. no quiere que nos pase nada malo. Entonces evita, es una experta evitadora. Evita que nos vaya mal, evita que algo nos lastime, evite que nos pase nada porque nos quiere preservar. Pero en esa preservación es que nosotros no accionamos y al no accionar no cambiamos nada de lo que queremos para nuestra vida realmente. Y acá viene el siguiente paso, que es uno de los mejores ejercicios que existen, que es cuál es la consecuencia de la inacción. Si yo no cambio, no hago esto que me da tanto miedo a hacer, ¿qué va a pasar en mi vida dentro de 3 meses? ¿Qué va a pasar en mi vida dentro de 6 meses? ¿Cómo se va a ver mi vida en un año? ¿Voy a estar como estoy? ¿Cómo me voy a sentir? Y entonces vas creando esos escenarios porque a la mente le da mucho miedo la acción, pero debería darle el mismo miedo la inacción. Porque en esa inacción es que nuestra vida sigue igual que como está. Y si nosotros nos mantenemos en la misma vida en la que estamos,
con parejas que no queremos, con trabajos que no queremos y no nos hacen felices, en ciudades que no nos llenan, en grupos de amigos que nos tiran para abajo. ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida realmente? Y si seguís viviendo esa vida y todos tus días son así, ¿cómo va a ser dentro de 10 años? ¿Cómo va a ser dentro de 20? ¿Cómo va a ser el último día que estés en la tierra mirando hacia atrás? ¿Cómo te vas a sentir? Yo no creo que te sientas bien. Este costo de la inacción, ¿no? Es tu tiempo de vida. O sea, es nuestra vida, en definitiva. Exacto. Sofi, vos decís algo que me encantó, justamente que el antídoto del miedo es la autoconfianza. Sí. El antídoto de miedo es la autoconfianza. Y esa autoconfianza se crea manteniendo las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Si nosotros no podemos confiar en nosotros, ¿cómo esperamos confiar en otras personas? Si no mantenés la palabra que te hiciste a vos mismo, ¿por qué vas a confiar en otra persona? Si no puedes confiar en vos. Si dijiste que ibas a estar en esa reunión a tal hora, ¿por qué llegaste tarde? Si dijiste que ibas a empezar a comer saludable porque tu salud lo necesita, ¿por qué no lo estás manteniendo para vos? Si dijiste que ibas a empezar terapia porque lo necesitabas, ¿por qué no lo estás haciendo? Lo aplazás, lo aplazás, lo aplazás. Y no mantenés las promesas que te haces a vos mismo. Entonces no podés contar con tu propia persona. Y cuando no podemos contar con nosotros, no confiamos en nosotros mismos. No confiamos, esa confianza no se construye. No decís como, yo puedo hacer esto. Ya sé que lo puedo hacer porque ya lo hice. Entonces, si ese ya lo hice no existe y no se va construyendo uno encima del otro en el ya lo hice, no podemos construir esa confianza en nosotros mismos. Y empezamos, lo peor de todo es que le empezamos a depositar en cosas externas a nosotros. Empezamos a esperar de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestros trabajos, cosas que en realidad deberíamos buscar en nosotros primero, para después depositarlas en otros lugares. Para primero estar bien acá, para después estar bien allá. Sí, es hermoso escucharlo porque me venía la imagen como la diferencia, ¿no? De estar parado en arenas movedizas o estar parado parados en nuestros propios pies, ¿no? Desde ese lugar, todos los pasos que des van a estar seguros. Y por el contrario a romper esas promesas con nosotros mismos y el resultado, ¿no? El efecto que generan, que es lo que traías. Digo, qué lindo que es y qué lindo se siente cuando sí cumplís con una promesa, ¿no? Cuando saliste a entrenar aunque llovía, o cuando te alimentaste bien y ese era tu plan, o cuando llegaste en el horario que tenías que llegar, o cuando entregaste el trabajo, lograste hacer algo, ¿no? Digo, como, creo que ahí también te escuchaba y venía como esa misma sensación de, bueno, y cuando sí, y sí, esa sensación es inexplicable y a la vez es certera. Sí, y también darle, que esto es otra cosa que hay que generar la instancia de visibilizar a nosotros mismos cuando hacemos esas cosas para que no pasen desapercibidas. ¿Por qué? ¿Cómo sería visibilizarlas? Nosotros puede ser que en realidad estemos haciendo muchísimas cosas hacia nosotros muy buenas, pero no le damos entidad. Uf. ¿Cómo se ve el no darle entidad? Y que es un ejercicio súper simple de hacer y que es uno chiquito de los pasos del éxito que hay dentro del libro. Cuando hagas algo que era importante para vos, márcalo. Primero tenerlo escrito, por ejemplo, ir a entrenar, por ejemplo, ir a una cena que te importaba, por ejemplo, cerrar algo que es importante para vos, táchalo, márcalo, cerralo. Porque esto le está dando una señal a tu mente de avancé, progresé hacia algo que era importante para mí, por el otro lado lo hice, y por el otro lado la acción de hacer eso, tachar, cerrar o mover una tarjeta si estás usando alguna plataforma digital, le da una señal a tu cerebro que libera dopamina. Y la dopamina, que es un neurotransmisor muy poderoso que se libera también cuando te dan un like, cuando te dan un comentario, cuando te llega algún sonidito de alguna red social y te hace ir a esa red social adictiva, la vas a usar a tu favor, indicándole a tu cerebro que libere dopamina cada vez que vos terminás algo que es importante para vos. Entonces vos decís, por un lado, cerré, satisfacción, dopamina, genial, lo quiero hacer de nuevo. Bueno, voy a seguir en esto de seguir cerrando cosas y seguir en este escalonamiento de satisfacción buena para mi vida, alineada a cosas que yo quiero para mí. Y por otro lado le damos entidad a eso, lo vemos tangible, que si no lo tuviésemos bajado en algo tan simple como una lista de cosas que nos importan, que puede ser diaria, semanal, mensual, anual, que podamos decir, progresé en esto que era importante para mí.
está acá, es tangible realmente. Es como hacia algo que pasara y seguimos avanzando por la vida. Una cosa más. Claro, es que tendemos también a eso, ¿no? Enaltecer más lo que vemos en un otro que en ese autorreconocimiento de lo propio y de lo que sí. O hasta quizá en esto, ¿no? En autocastigarnos por lo que no hice, más ver la lista la checklist que no taché versus la que sí, que no la hago. ¿Cuántos momentos de celebración se tienen de cosas que son importantes? ¿Cuánto dura la celebración de eso que lograste? ¿Tardaste tal vez semanas, meses, años en lograr algo? ¿Y cuánto celebras? Es muy breve la celebración. Por eso también en el libro hay una frase que a mí me encanta que dice que el éxito dura solo un ratito. Lo que importa en realidad es lo que haces con tus días. Con cada día, no todos los hitos que alcanzas. Porque la vida se compone de cada día, no de un puñado de grandes éxitos. Claro, sí, si lo miramos con perspectiva, es así. Sabes, Sofi, que hace unos días escribía un texto sobre los cambios, ¿no? Me interpelaba desde lo personal esto de estar en un momento de cambio y digo, bueno, cambiamos de amistades, cambiamos a lo largo de la vida, cambiamos de profesión, cambiamos de amores, cambiamos de amigos, cambiamos... Y a veces esos cambios son como una especie de salto, ¿no? En el que suceden de un momento a otro y los tenés muy marcados, pero muchas veces los cambios más profundos como que van calando hondo, ¿no? No los vemos, están ahí, y de repente un día te levantas y dices, pero yo no estoy haciendo lo mismo y ya no estoy rodeada de las mismas personas, ¿no? Y en esto de este gran titular, que es el cambiar y el cambio en sí mismo, escribía que muchas veces me siento como en la cima de una montaña viendo el precipicio. Es medio dramática, pero ahora ahí voy con la historia a ver si te hace sentido. Y a veces es bueno, a ver, me visualizo como el águila que va a lanzarse y planear, ¿no? Y aprovechar las alturas. Y otras veces es el paracaidista sin paracaídas, agarrándose la piedra de la montaña y diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y escuchaba un video tuyo que vos decís, bueno, las cosas se ponen peor antes de ponerse mejor. Y fue como una especie de gancho que conecté y dije, bueno, a ver a dónde nos lleva esto cuando nos tenemos que enfrentar con cambios que sí son inevitables. Y bueno, cuando estamos ahí, ¿no? En el precipicio mirando y viendo a ver en qué nos convertimos, si en el águila o en el paracaidista inexperto. Sí, esto es algo que le digo siempre a mis clientes de negocios. Las cosas del negocio siempre se ponen peor antes de ponerse mejor. Y en la vida también, siempre las cosas se suelen poner peor antes de ponerse mejor. En procesos de cambio, en procesos de análisis, en procesos de autoconocimiento, uno primero va al barro antes de salir y pegarse una ducha. Sí, Primero vas al barro, entras ahí, develás un montón de cosas y después salís, empezás a caminar, te tiras un poco de agua. Y en los negocios es exactamente lo mismo, en la vida es así. Por eso también cuando hablo de las emociones en el libro hablo del ciclo emocional del cambio y lo que significa cuando nosotros, para que con una imagen muy simple, que es el gráfico del ciclo emocional del cambio, podamos entender también en dónde estamos parados cuando tenemos ciertas emociones. Porque cuando empezamos cualquier proyecto, de lo que sea, un nuevo trabajo, una relación, un proyecto específicamente nuevo, una nueva ciudad, empezamos emocionadísimos. Emoción, alegría, entusiasmo, claro. incertidumbre, pero emoción, alegría. Entonces como que nos gana más eso. Después, cuando empieza a pasar un tiempo, esa curva empieza a bajar y ahí empieza a aparecer miedo, frustración, tristeza, enojo, porque las cosas se ponen peor antes de ponerse mejor. Cuando yo empecé, por ejemplo, a crear contenido, yo estuve 2 años creando contenido antes de realmente ver resultados de mi trabajo de 2 años. Cuando empezamos con la ONG, cuando tenía 23 años, tardamos 4 años antes de que realmente despegue y sea muy conocida. Cuando empecé con mi primer negocio, tardé también 4 o 5 años en llegar al punto cúspide de decir, ya no tengo que estar remando tanto. Entonces, las cosas para ponerse mejor, más allá de los años, y hay en tiempos cortos también, primero se ponen peor. Cuando vos das un salto, por ejemplo, de un momento del negocio al siguiente momento del negocio, vamos a suponer que vos venís muy bien. Lanzaste una unidad de negocios nueva, funcionó muy bien, tenés los clientes que querés tener, querés dar el siguiente paso. O sea, querés crecer un poco más. En ese crecer un poco más necesitas
captar más clientes, necesitas mayor equipo para entregar el servicio o incorporar inteligencia artificial o una tecnología o aprender cosas nuevas para el negocio y en ese momento tenés que invertir, tenés un trabajo duplicado porque tenés que hacer el trabajo que estás haciendo ahora más el trabajo de la siguiente etapa, tenés que salir a contratar, tenés que incorporar personas nuevas en el equipo, tenés que hacer muchísimas cosas que las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. Pero en ese peor, la curva después es una curva exponencial que te lleva a tu siguiente etapa. Como un envión, Es ¿no? totalmente es un envión de dolor, un envión de sufrimiento y dolor. Se ponen peor las cosas. Y cuando atravesas eso, es que llegas a la siguiente etapa. Y así funciona con todo. Y esto significa que nunca volvamos a estar en el momento inicial de decir emoción, felicidad, o que la curva emocional, que es una curva que hace esto así, termina acá y volvés a la emoción y al éxito. No, no, empieza de nuevo. Y empieza así, y ya. Es una curva. Y vuelve y vuelve. Y así es la vida. Y así es la vida. Así es Sí, la tal vida. cual. Así es la vida. Y mientras más rápido lo incorporemos, Sí. más felices vamos a ser con eso y aceptar que el dolor es una parte fundamental de vivir. Estamos muy obsesionados con la felicidad constante, muy, muy emocionados con ser felices todo el tiempo y eso es una utopía, la felicidad constante no existe. Algo mucho más importante, que esto lo dijo Mark Manson, una pregunta mucho más importante que preguntarte qué te hace feliz, es preguntarte qué dolor estás dispuesto a soportar. Porque en qué dolor estás dispuesto a soportar es en donde realmente ves lo que es importante para vos. Estoy dispuesto a soportar el dolor que significa armar un negocio. Estoy dispuesto a soportar el dolor de lo que es crear una relación duradera a largo plazo. Estoy dispuesto a soportar el dolor de tener una conversación difícil con un amigo. ¿Qué dolor estás dispuesto a soportar? Porque eso marca lo que es importante para vos también. Wow, qué poderoso lo que traes. Sofi, tengo otro gran tema, ¿no? Yendo un poquito como en este recorrido que vamos haciendo de cómo vemos la vida y los desafíos y las cosas con las que nos vamos enfrentando. Y hay algo que tiene que ver con nuestra singularidad y es el campo bueno, que compartimos y que vos expresás también y que es bueno, mi tema también de estudio de comunicación desde hace mucho tiempo, que es la marca personal. Y vos decís que es el mayor activo que podemos tener. Sí. Entonces, me gustaría que nos cuentes por qué. Especialmente al día de hoy, con el crecimiento de la inteligencia artificial, con la facilidad abismal que existe para crear contenido, para correr anuncios, que hace que cualquier persona al día de hoy se pueda empezar a posicionar como un experto de algo sin serlo. Una marca personal sólida, con trayectoria, con autoridad, respaldada por buenas acciones, por buena entrega de servicio, por real aporte de valor, le gana a cualquier otra cosa que haya. Si la marca personal crece, cualquier unidad de negocios que vos tengas se va a ver abrazada por esa marca personal. Si tu marca personal, Dani Dini, Sofía Contreras, crece a lo largo de los años con autoridad, con confianza, con una entrega real de servicio de valor, cualquier producto que vos crees o vendas en el futuro se va a ver catapultado por el posicionamiento de esa marca personal. Entonces, si vos pones todo tu foco en potenciar esa marca, va a hacer que crezca cualquier negocio que quieras desarrollar después. Y te va a ayudar a captar más clientes, a cerrar clientes mucho más rápido y a ganarle a tu competencia. Si es competencia que recién empieza o si es competencia que está posicionada hace muchos años pero que no está trabajando las estrategias de marca personal fundamentales para lograr esto. Yo siempre digo que de todas las definiciones o de todos los ángulos en el que podemos ver la marca personal, creo que hay algo fundamental y que es el puntapié y es poder trabajar en el autorreconocimiento del valor que tiene nuestra singularidad. Porque somos seres únicos e irrepetibles y parece casi una frase cliché, pero si realmente nos lo ponemos a pensar de que no hay un ser humano igual a otro en el universo entero y que eso que sos como ser único tiene un valor, podés encontrarle el valor, eh, somos invencibles, ¿no? El punto es si podés animarte a encontrarlo primero y si te animás a pasar a la acción y ponerlo en valor y brindárselo al mundo, ¿no? Sí, y atravesar la barrera de dolor, que significa exponerse al mundo, porque eso es lo que demanda una Buen punto. marca personal.
ser visto, que te vean, que te critiquen, que te alaben, que te quieran, que te odien, porque hay que atravesar eso también. Entonces, las personas que son lo suficientemente valientes y que realmente eligen atravesar ese dolor para poner su energía, su foco, su esfuerzo en el desarrollo de una marca personal, van a ver un retorno muy grande de su inversión. Muy grande. Y esto puede ser en la plataforma que quieran. No hace falta que pongas la cara, lo puedes hacer con podcast, lo puedes hacer con un newsletter, lo puedes hacer si te gusta grabar video con YouTube, con formato corto, en TikTok, en Instagram. O sea, las plataformas son infinitas. La clave es que elijas una y pongas todo ahí y recién después elijas otra. Bien, buen punto eso para llevarlo a lo tangible y a lo real, ¿no? Creo que, y esto lo hemos conversado en algún momento, que creo que una de las cosas también que que hace la diferencia entre algunas personas y otras es no solo entender todo esto, porque esto es parte, sino con qué compromiso te plantás frente a todo eso, ¿no? Exacto. Y te escuchaba con, bueno, el estar dispuesto a atravesar ese dolor, bueno, tiene que ver con el compromiso, ¿o no? Sí. Y el libro también es un acompañamiento para cualquier persona que quiera lograr lo que sea que se proponga, porque lo que te ayuda primero es a entender qué es lo que querés, qué es el éxito para Mm, vos, cómo llevarlo a tus días y tan importante, de la misma forma, cómo hacer que eso suceda recurrentemente. O sea, cómo comprometerte con eso que es tan importante para vos y que lo hagas suceder y que todos los días tengas consistencia hacia alcanzar eso que te estás proponiendo. Y esto de consistencia y constancia no significa que todos los días sean perfectos, mm, porque no es eso la constancia. Significa que hay días que estás acá, 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 hay días que estás acá y aún así lo haces. Con resultados excelentes, con resultados más o menos, con resultados que no los querés recordar nunca, con resultados que iban a estar más o menos, y así. Es ir al gimnasio y dar un 100, es ir al gimnasio e irte a la mitad de las repeticiones, es ir al gimnasio y estar 15 minutos capaz, pero por lo menos fuiste, es un día no ir, es volver y estar al 100 y otro día estar al 100 y otro día estar al 100 y después no ir y después volver y estar en un 50. Eso es progreso. mm. Pero como la mayoría de las personas piensan que la única forma de progresar es que te salga todo al 100% perfecto todo el tiempo, abandonan porque esperan que todo lo que hagan sea perfecto. Entonces esperan que los reels que graban sean perfectos, que cada uno traccione y que alcance a miles de personas apenas lo lanzan, o esperan que su primer podcast sea excelente, grabado con el mejor micrófono, con video, con todo, entonces no salen. Entonces, como estamos buscando constantemente la perfección porque nos da miedo equivocarnos y que nos juzguen, que es nuestro ego protegiéndonos, no hacemos nada. Y en ese no hacer nada, no alcanzamos las cosas que son importantes para nosotros. Por algo el libro se llama Pasa la acción. Bueno, empezamos con el libro atravesó toda nuestra charla y cerrando de vuelta con pasar a la acción. Tardaste 3 años en escribir este libro, en algo muy soñado, muy esperado, y creo, y bueno, y lo decís también, ¿no? Que no fue la misma Sofía la que lo empezó que la que lo terminó. No. Entonces, como última pregunta es, ¿qué descubriste de vos misma después de descubrir de escribir este libro y qué fue para vos lo más desafiante y lo más sanador de escribir? Yo creo que Hmm. en la escritura y en el proceso de crear algo así, definitivamente hay algo sanador. Bueno, gracias por identificarlo, verlo y haberlo vivido también, Dani. Ese libro está muy marcado, Sí, claro, subrayado. obvio, y releído varias veces. Sí, señora. Tardé 3 años en escribir el libro. El último año de escritura del libro fue un año muy difícil para mí porque fue el año que murió mi papá. Yo antes de ese momento tuvo dos puntos de quiebre el libro. Por un lado, cuando lo empecé a escribir, lo solté por unos meses y después cuando volví a escribirlo, me di cuenta que el libro le faltaba para hacer el potencial que tenía realmente. Antes del libro yo tenía un workshop que se llama el workshop de gestión del tiempo, que más de gestión del tiempo era de como construcción de la vida. Y cuando empecé a escribir el libro, el objetivo es que el libro fuera en realidad el workshop trasladado a formato escrito, con algunas otras cosas, pero que metodológicamente sea eso. Entonces la primera versión del libro era eso. Y cuando lo retomé, que había tenido un bloqueo de escritora, entonces me tomé unos meses off del libro y volví, lo retomé y lo leo y digo, le falta. Necesita algo más, un poco más de alma, un poco más de contexto. Volví a escribir.
después de que muere mi papá, a mí me da una cachetada muy grande de realidad, me cambia la vida entera, me mudo de ciudad, muchas cosas familiares, obviamente, y bueno, no estaba más una de las personas más importantes de mi vida. Me cambió mucho la perspectiva de cómo era la vida que quería vivir. Por más de que yo venía muy trabajada, muy analizada, con muchísimas preguntas hechas, con una vida y una versión de éxito en la cual yo estaba muy bien y muy alineada y viviendo la vida que quería vivir en ese momento, cuando pasa lo de mi viejo, yo me vuelvo a hacer muchas preguntas, me vuelvo a replantear la vida para adelante, me vuelvo a crear otra versión de éxito y freno con muchas cosas. Y ahí es cuando sale el capítulo 8 y el capítulo 6 del libro, y que eso también hizo que cambie todo el tono del libro y toda la forma de expresión del libro, porque yo cambié toda en mi esencia. Yo antes de ese momento era muy pragmática, sigo siendo muy pragmática, muy, 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 muy racional, pero soy mucho más emocional al día de hoy, mucho más. Tengo un máster en llorar en escenarios al día de hoy. Estoy mucho más en contacto con los sentimientos y por eso también el capítulo 6 se llama Recupera tu poder y habla todo sobre las emociones y cómo las emociones nos ayudan en la vida a tomar decisiones y cómo todas son importantes. Y el capítulo 8 se llama Memento Mori, habla sobre la muerte, habla sobre todo lo de mi viejo, habla sobre lo que yo viví ese tiempo y la perspectiva sobre cómo deberíamos empezar a tener presente la muerte y cómo ver la muerte en nuestro día a día realmente para apreciar la vida en realidad. Entonces, lo que pasó fue que yo empecé a tener una perspectiva mucho mayor de la muerte, por más de que era algo que estaba muy en contacto, por más de que yo, no sé, yo soy estoica, me gusta mucho el estoicismo, pensaba en la muerte antes de este momento, pero no pensaba al nivel que pienso al día de hoy, que la tengo muy, muy presente todo el tiempo. Y me ayuda mucho a elegir en qué pongo mi tiempo todos los días al día de hoy, muchísimo, y en qué no. Después de lo que pasó el año pasado, no solo cambió el libro, cambió mi empresa, achicamos cosas, cambiamos cosas del equipo, cambié mi ritmo, dejé de hacer tantos viajes, cambié de ciudad, vivo en una ciudad mucho más tranquila, eh, le presto atención a otras cosas, me preocupo menos por un montón de otras cosas también, y eso se ve reflejado en el libro también. Así que sí, cambié yo, cambió el libro, porque ese libro fue un proceso de destrucción y construcción constante, de punta a punta. Bueno, en coherencia también con lo que decías, ¿no? En este animarnos a atravesar el dolor y a mirarlo de frente, porque muchas veces no elegimos atravesarlo. Sí, Está la propia transformación. Y creo que me venían tres palabras, ¿no? Cuando te escuchaba. La primera, conciencia. Digo, esto de ser conscientes de la finitud de la vida, de las oportunidades, de que podemos elegir, ¿no? Mientras te escuchaba y escuchaba tu propia historia y te leo, leyéndote también. La otra es coherencia, que la trajimos en algún momento de la conversación. Esto, si no estamos en coherencia con lo que sentimos y con lo que queremos y lo que hacemos no está en reflejo y hay algo que está roto, como la rueda de la vida que nos pasó a cada una en su momento, ¿no? Y la última, que te lo he dicho en alguna oportunidad y lo quiero volver a traer en este momento, que es compromiso, que creo que es lo que hace una gran diferencia entre muchas personas y otras, ¿no? Cuando ese compromiso está, eh, no solamente nos sostiene en el camino, creo yo, en los cambios, en lo que venga, sino que también inspira a otros y motiva la acción. Y eso es algo que vos lo lográs, ¿no? Con estas tres palabras que te traigo. Y, y también sobre el final me venía esta idea que siento que es un poco lo que el libro inspira, que es qué pasaría, o es motivarnos a preguntarnos qué pasaría si nos animamos a vivir la vida a la altura de cómo queremos ser recordados, ¿no? sí, sí, definitivamente. ¿Y cómo queremos nosotros recordarla también? Eh, Hace unos días escuchaba una historia que me pareció excelente, que decía, el día que mueras va a haber un velorio, la gente se va a juntar, van a comer unos sanguchitos de miga, van a tomar un café, una Coca-Cola, capaz que una copita de vino, se van a ir a sus casas, algunos se van a olvidar en ese preciso momento, otros
Te recordarán unas semanas, otros unos meses, muy pocos, algunos años. Pero esas personas también van a dejar de existir eventualmente. Entonces, ¿qué estás haciendo vos con tu vida hoy? ¿Qué te importa a vos de la vida que estás viviendo? Porque las personas que están en tu velorio se van a olvidar. Viví la vida que quieras vivir. Me encantó. Gracias, Sofi, por ayudarnos sobre todo a despertar. Gracias, un Un placer. placer.